Mi nombre es Andrés Camilo Agudelo, soy docente en la Tecnológica, en la Universidad Tecnológica, en el área de comunicación y en la asignatura de cibercultura. Em, la pregunta, digamos, está relacionada con una definición general del concepto de cibercultura em, y pueden, digamos, haber muchas definiciones generales, ¿no? Entonces, eh, la que trabajo yo actualmente es la relacionada con el concepto de cultura, digamos, que se ha venido construyendo desde la licenciatura, que está asociada con el sentido y que está asociada con los procesos simbólicos. Entonces, lo que ocurre hoy en día, digamos, hablándolo de la actualidad, del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de las maneras en cómo los ciudadanos y los jóvenes se están organizando desde la comunicación interactiva y desde otras formas de comunicación por medio de las tecnologías, pues nos convoca a todos como para hacernos preguntas, ¿no? Y una de ellas, ¿cómo son las culturas actuales donde articulan las tecnologías? Entonces, en ese sentido, nos pone a pensar qué es lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado son muchas cosas en todos los términos, éticos, políticos, estéticos, y han cambiado por unas historias de crisis del industrialismo, por unas historias de crisis del sentido, precisamente, crisis sobre nuestra existencia, que nos movilizan hoy a construir una diversidad de identidades, ¿no? Esa diversidad de identidades está asociada precisamente con el uso de las tecnologías, donde gracias a lo que plantea Castells, que es ya no una comunicación de masas, sino una autocomunicación de masas, él lo llama, digamos, con esa etiqueta, donde no es de uno a todos, sino de todos a todos. Entonces, hay otras formas de comunicación, hay otras maneras de expresión y de poner, digamos, en alto la subjetividad, lo que otros autores llaman la intersubjetividad. Entonces, ese complejo ha generado una multiplicidad de movimientos, de tendencias y de, digamos, de orientaciones hacia procesos culturales. La cibercultura está entendida en ese sentido como los procesos de comunicación mediada por tecnología y cómo se construye sentido en esos procesos de comunicación, precisamente. Eh, ya no es de la misma forma como se pensaba anteriormente, que estaba asociada con los medios tradicionales. Ahorita se está asociando con unos medios mucho más interactivos y que permiten otras maneras, no solamente de transferencia de información, sino otras maneras de sentirse un sujeto, ¿cierto? Un sujeto que puede hablar, un sujeto que puede decir cosas, y que en ese hablar y decir cosas va configurando su propia identidad, ¿no? Creo que es importante tomar la categoría de la identidad, en este caso para entender la cibercultura, digamos en un término muy antropológico, dado que gracias a esa multiplicidad de formas de ser y de formas de ver el mundo, las instituciones entran también en otro proceso de crisis, en una crisis de representación, ¿no? Donde nosotros ya no queremos votar por los mismos, estamos quizás cansados de las mismas personas porque no nos sentimos representados. Y es obvio, pues dado que las personas cada vez son más distintas, son más variadas, se están reivindicando su subjetividad y en esa medida están buscando otras formas de organizar sus elementos importantes para la representación política. Entonces creo que todos esos aspectos complejos alrededor de la cibercultura son los que nos conllevan a estudiar y a buscar diferentes métodos, ¿no? Uno de ellos es, como lo habíamos hablado en otros escenarios, la etnografía virtual, cómo uno estudia la manera en cómo ellos se organizan y construyen su sentido desde esas interfaces directamente allí, con otros avatares, con otras identidades, con otras maneras, que no quiere decir que estén despojadas del sujeto histórico, sino que son otras proyecciones del ser, ¿no? Entonces ahí es importante buscar qué lógicas se están construyendo en las redes. Desde el punto de vista político también, ¿cierto? ¿Qué valores centrales se están cuestionando? ¿Qué políticas insurgentes se están gestando?
cómo se está entendiendo hoy en día la representatividad o la democracia, si estamos asistiendo a una democracia más representativa o más participativa, y quizás ya no nos sentimos, digamos, satisfechos con la representación por medio de un personaje, ¿no? Y cómo las redes sociales tienen un papel importante en esos movimientos que transforman valores centrales de la cultura, o en esos cambios y en esas presiones que le hacen a las instituciones por medio de políticas eh, marginales, o como lo llama Castells, políticas insurgentes, ¿cierto? Creo que ahí hay que mirar, digamos, todos esos horizontes. Otro horizonte también está en los análisis de las interfaces no solamente entendidas como en las páginas, sino entendidas como los hipertextos que construyen unas formas del sentido de la lectura, del sentido del aprendizaje, del sentido de la relación emisor-receptor, receptor como usuario, cuál es el papel del usuario frente a una interfaz. Entonces, cómo podemos usar, por ejemplo, una semiótica para analizar las interfaces. En general hay muchos elementos que podemos reflexionar alrededor de la cibercultura, pero digamos, como para redondear y como para concluir, es pensar en que el sentido de hoy, las formas del sentido, y digamos en esas teorías del sentido, cómo se construye hoy en día los procesos simbólicos a partir del lenguaje, y cómo yo le estoy dando, digamos, dándole un significado a mis experiencias, están mediadas por tecnología, ¿cierto? Y hasta qué punto hemos cambiado en términos políticos, en términos estéticos, en términos sociales, ¿no? Y cómo la investigación tiene el reto de encarar esas complejidades que muchos quizás no lo han podido hacer, y es lo que yo he intentado hacer, pensaría que bien y que mal en muchos aspectos, con la asignatura de cibercultura, ¿no? Es lo que he intentado hacer, encarar la complejidad del sentido y la diversidad de las identidades y de los lazos sociales que cada vez son más inciertos, efímeros, ¿no? Y que tienen, digamos, otras maneras de estructurarse y de organizarse. ¿Cómo lo encaramos desde la investigación, ¿no? O al menos desde una visión o una lectura más reflexiva y más crítica? Entonces, en términos generales, esa sería la cibercultura, relacionada con el sentido, con las tecnologías y con las identidades.